Buenas tardes, estimada Magíster Sabina, compañeros, compañeras. A continuación me permito eh, compartir lo que es el trabajo práctico experimental de la materia de necesidades educativas específicas o especiales. Bueno, aquí está la portada. El tema es dificultades del aprendizaje y trastornos del desarrollo, un enfoque inclusivo en el aula. El tipo de actividad es un ensayo expositivo. Bueno, el tema, dificultades del aprendizaje y trastornos del desarrollo, enfoque inclusivo en el aula. Introducción. Partamos de una diferenciación entre dificultad y trastorno, citando a González Eugenio del 2007. Bueno, el concepto de dificultad hace referencia a un retraso evolutivo y por tanto tiene carácter funcional, mientras que la palabra trastorno se relaciona con una alteración o incapacidad en el plano orgánico, es decir, en el sistema en cuanto al cerebro, funcionamiento del cerebro. Sin embargo, hay que considerar que orgánico no quiere decir biológico, en el sentido que las dificultades pueden tener un sustrato biológico, como algunas disfunciones del sistema nervioso central, pero no se evidencian a nivel orgánico y tan solo afectan a la función neurológica y, por tanto, a la ejecución de determinadas habilidades. Por ejemplo, en la lectura, en cuanto es la dislexia. Además, las dificultades se caracterizan por su transitoriedad. Puede verse pueden verse afectados en el desarrollo psicomotor, cognitivo, lingüístico o socioemocional, mientras que en los trastornos se destaca su permanencia temporal y su vinculación al concepto de discapacidad, sea este intelectual, motor o sensorial. En las deficiencias del desarrollo se producen manifestaciones evolutivas alteradas en su único ámbito y el cociente intelectual es normal o alto. Por el contrario, en los trastornos del desarrollo, las manifestaciones patológico-clínicas afectan más de un ámbito y el cociente intelectual es normal, bajo o bajo. Desarrollo. ¿Qué procesos del desarrollo son alterados en las dificultades de aprendizaje y en los trastornos del desarrollo? Bueno, los procesos psicológicos que se pueden alterar en niños con deficiencias o con dificultades del aprendizaje son las funciones ejecutivas, alterando aspectos cognitivos como la atención, la memoria, la inteligencia y la percepción. En cuanto a inteligencia, bueno, la inteligencia es el promedio intelectual de los niños que tienen DEA, no presentan diferencias significativas con la de la población normal, aunque los expertos muestran a veces variaciones respecto a lo que consideran que sea una inteligencia media, lo que constituye una cuestión importante, ya que actualmente una parte crucial del proceso de identificación de los niños con DEA se centra en la discrepancia entre en el coeficiente intelectual que se determina por una prueba de rendimiento. Las pruebas de inteligencia constituyen un requisito indispensable en la evaluación de niños con DEA, no solo porque representa un importante criterio de diagnóstico, sino porque ofrecen numerosos índices cualitativos que revelan dificultades en cuanto al control y eficacia cognitiva, tales como la perseveración, confusión, dificultades conceptuales y de razonamiento, de atención, de memoria y visomotora. La percepción es otro tipo que se ve alterado, como es todas las alteraciones perceptivas de las que se hablará, no deben confundirse con las características visuales auditivas, es decir, con la capacidad de ver o de escucha, o cegueras totales o parciales, acusia o hipoacusia, defectos. Estos últimos debido al funcionamiento incorrecto del órgano sensorial, en este caso, ojo o oído. Los problemas perceptivos visuales van más allá, asociados a las DDAA. Se relacionan con trastornos que manifiestan niños con independencia de poseer ojos u oídos estructuralmente sanos. Algunas alteraciones para entender lo que es la alteración en el campo de la percepción pueden ser alteraciones en la discriminación perceptiva, es decir, ellos no pueden diferenciar semejanzas y diferencias entre estímulos relacionados o entre objetos o características iguales o diferentes. Alteraciones en la integración perceptiva.
no pueden reconocer si a un cierto objeto o animal, por ejemplo, le falta cierta parte. Alteraciones visomotoras, problemas de la lateralidad, la direccionalidad y la coordinación visomotora. Bueno, esto también se puede dar cuando podríamos detectarlo más de los 7 años porque aún la lateralidad no se termina de construir, pero ya podemos tener indicios de que hay problemas y alteraciones. Por ejemplo, en ojo-mano, cuando el niño no puede, ojo-pie, mano. Alteraciones en la rapidez perceptiva, tiempo para responder un estímulo. No todos los niños son, se ha observado, no responden a un estímulo, sea sonoro, y no porque no escuchen, lo escuchan, pero tardan mucho tiempo en responder a ciertos estímulos. Y en cuanto a la perseverancia, bueno, la de perseverancia es cuando ya adquieren cierta conducta o adquieren cierta destreza, para adquirir una nueva tienen mucha dificultad y no pueden dar una respuesta nueva hacia a un nuevo conocimiento o a una nueva destreza o habilidad que que se quiera proponer. Otro aspecto fundamental es la memoria, que según el canal implicado en el proceso sensorial se clasifica la memoria en visual, auditiva, táctil y áptica, mientras que desde la aproximación estructural se habla de memoria a corto plazo o memoria de trabajo o memoria a largo plazo. Finalmente, sí se hace referencia a sus vertientes o modalidades que incluyen la memoria episódica y la memoria semántica. Sobre todo la memoria semántica es la que más se afecta en los niños con DDAA, que pueden tener deficiencias también en la memoria auditiva o visual muy relacionadas con el aprendizaje. La primera de ellas, o sea, la auditiva, incide directamente en el desarrollo del lenguaje oral, tanto receptivo como expresivo. Y los niños con alteraciones presentan dificultades para identificar sonidos, ruidos escuchados anteriormente, significado de palabras o de los números, nombres de objetos, acciones, conceptos a seguir y desarrollar una comprensión conceptual en el aula fracasan en asociación de sonidos, vocales, consonantes. Es decir, pueden fallar en el aprendizaje de operaciones también matemáticas y numerales, conteos, en cuanto a la memoria auditiva. Y la atención. La atención es una actividad de ejecución cognitiva y esta es la mayor parte de las teorías cognitivas postulan que cuando el proceso de traspasa la información a un estado superior, que es la atención, el mecanismo que posibilita dicho traspaso, justifica posiblemente que en el área de las dificultades de aprendizaje la atención representa la investigación, ha sido la dimensión más investigada. Es una cualidad de percepción que funciona como filtro de los estímulos ambientales y decide cuáles son los más relevantes. Por ejemplo, dándoles prioridad por medio de concentración de la actividad psíquica para un procesamiento más profundo de la conciencia. Tenemos la atención selectiva que tiene un carácter totalmente voluntario y es producto de un complejo desarrollo sociohistórico, porque está regulada por niveles superiores del cerebro, específicamente por el lóbulo frontal, y se caracteriza por una serie de cambios fisiológicos como se reduce el ritmo cardíaco, la lentitud, la actividad respiratoria. Em, De investigaciones realizadas al respecto se puede extraer básicamente conclusiones respecto a los procesos atencionales y ojo para tener muy en cuenta en el aula. Los niños con dificultades de aprendizaje presentan un retraso promedio en atención selectiva de 2 a 3 años en relación a sus compañeros normales, a sus compañeros en edad cronológica. Es decir, un niño de 4 años con sus compañeros que tienen su misma edad poseen una atención de un niño de 2 años. Cuando a estos niños se les enseña una estrategia de repaso verbal, su ejecución alcanza un nivel semejante al de sus compañeros. Indica que no producen o utilizan los mediadores verbales adecuados para seleccionar los estímulos pertinentes y mantener la atención en una determinada tarea. La enseñanza a través de una estrategia verbal tiene una eficacia mayor en la recuperación de los niños con dificultades de aprendizaje que un sistema basado en el esfuerzo, que a su vez es mejor que no aplicar ningún mecanismo, siendo óptima la combinación entre enseñanza de estrategias y refuerzos. Ahora bien, para dar un enfoque inclusivo, que es lo que nos pide el ensayo, en el aula es necesario aclarar sobre lo que es un aula regular y un aula inclusiva. Bueno, pues las aulas regulares son seguramente por nuestra experiencia como estudiantes escolares, hemos pasado
por ellas en algún momento de nuestra vida y en la que todos éramos normales y al menos, bueno, eso parecía en ese tiempo, mientras que las áreas inclusivas parecen todavía un término desconocido para algunos o ya puede ser vivencial para alguien, pues esto se debe a la transformación de la educación en relación a la atención a las necesidades educativas especiales, que como habíamos dicho son deficiencias visuales, auditivas, motrices, deficiencia mental, síndrome de Down y otras, lo que implica incluir a individuos con diferencias en las aulas que hasta hace algún tiempo se conocía como regulares, por lo menos es como lo dicen las normativas legales educativas en algunos países, incluidos en nuestro país, Ecuador, donde dice que ya se debe de incluir a estos niños en las aulas regulares, pero como futuros docentes en educación básica, ¿qué tipos de atención a las necesidades educativas especiales debemos brindar? Lo explico de acuerdo a lo que explica Magíster Luz Ivonne Zabaleta de la UTPL, donde dice el nivel dónde y características cómo. Bueno, un aula ordinaria inclusiva debe de tener integración de la educación regular a través de las adaptaciones curriculares, que es lo que debemos de hacer, respetando el nivel de aprendizaje, respetando el estilo y ritmo de aprendizaje. Los grados de acuerdo a los grados de discapacidad, nosotros vamos a elaborar estas adaptaciones curriculares que pueden ser grado 1, grado 2 y grado 3. Una aula ordinaria con un profesor de apoyo. También hay aulas donde se pone un profesor de apoyo o también hay estos profesores sombra, donde hay integración de los alumnos con un programa de educación específico. Ya cumplimos un programa específico con la supervisión de un profesor regular especializado, sea en educación especial o en psicopedagogía. Un aula especial con servicios educativos suplementarios, programas específicos con la supervisión de un profesor regular, complementaria a la ayuda educativa con un profesor itinerante, que puede ser un terapista de lenguaje, especialista en psicomotricidad, psicopedagogo, etcétera. Y el aula ordinaria y aula de educación especial, que es un programa específico bajo la supervisión de un profesor de educación regular. Parte de la jornada escolar pasa en un aula de educación especial. La aula de especial a tiempo completo, en cambio, ya son aulas que tienen programas educativos específicos bajo tutorías o supervisión de un profesor especialista en educación especial. Y la escuela especial ya diríamos que son programas específicamente por un grupo de psicólogos de psicodiagnóstico bajo responsabilidad de un profesor especial. Ahora bien, es muy necesario conocer cómo se evalúa un niño para saber a qué tipo de intervención necesita. Aunque como docentes de básica no llegaremos a este ejercicio profesional, o sea, estas competencias no son para nosotros, pero sí debemos conocer a fondo con qué y cómo se hace a fin de colaborar eficientemente en la intervención en el aula y que el éxito en la atención a los niños o individuos con deficiencias está en el trabajo conjunto que haga el docente, el psicólogo o el psicopedagogo o el educador especial. Según el equipo de orientación del Colegio Marista Liceo Castillas de Burgos, España, dice que la evaluación psicopedagógica es un proceso que trata de la recolección y el análisis de la información relacionada a elementos que intervienen en este caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje en relación a la presencia de necesidades educativas de determinados alumnos o alumnas que presentan dificultades o desajustes en su desarrollo por las diferentes causas que ya mencionamos al inicio de este ensayo. Existen diversas formas de evaluar una necesidad. Va desde un examen médico, que también podríamos hacer una resonancia magnética a nivel cerebral, hasta la utilización de instrumentos psicométricos, situaciones que no son competencia del profesor o profesora. Es decir, nosotros no vamos a utilizar un instrumento psicométrico para medir, pero sí tenemos que conocer. Bueno, unas muestras de los instrumentos que existen y más conocidas de los evaluadores son las pruebas de inteligencia general de Raven para medir el coeficiente intelectual. También hay la específica de Wechsler, pruebas para medir el desarrollo verbal, la lectura y la escritura. Hay pruebas para medir el desarrollo numérico, pruebas para medir el desarrollo de la psicomotricidad fina, pruebas para medir el desarrollo afectivo incluso.
En el aula, el docente debe estar posibilitado para identificar algunas características que indiquen rasgos o inclinación hacia alguna dificultad. Para esto debe conocer muy bien los lineamientos y parámetros que indican un desarrollo normal. Además, manejar las características de las diferentes necesidades educativas, por lo menos de aquellas más comunes. Por ejemplo, retardo mental, déficit atencional, hiperactividad, dificultades de aprendizaje, dificultades motrices, trastornos de la conducta y la afectividad, incluso la superdotación. Conclusiones. Bueno, siempre se debe recordar que mientras más temprano se identifiquen las dificultades, más eficaz será la intervención y los efectos positivos de esta. Por tal razón, la etapa parvularia, que es de 6 a 0 años, de 0 a 6 años, perdón, es cuando deben hacer hacer un diagnóstico, aunque son aquí diagnósticos presuntivos, pero ya nos dan ciertos indicadores del niño en el desarrollo, en los hitos del desarrollo, en su aspecto motriz, cognitivo, afectivo. Dice la Organización Mundial de la Salud que hay ciertas claves en los primeros 8 años de vida del ser humano, como la primera infancia es la fase más importante para el desarrollo general de toda la vida, de ahí la importancia de la educación inicial, la estimulación temprana, que se puede hacer desde a partir de que el niño nace hasta los 6 años de edad. El desarrollo cerebral y biológico durante los primeros años de vida dependerá en gran medida del entorno del lactante, es decir, el cerebro es plástico, donde absorbe todo, es como una esponja, absorbe todo. De ahí la gran importancia de la estimulación, primeramente con sus figuras de apego y luego con su entorno, cómo vaya adquiriendo ciertas experiencias. También las experiencias en edades tempranas determinan la salud, la educación y la participación económica durante el resto de toda la vida. Es decir, el desarrollo integral del niño en todas sus áreas, en todos sus aspectos, cognitiva, motriz, la alimentación, la salud, socioafectivo. Todo esto va eh, a, in- a influir en el desarrollo del resto de la vida de una persona. Cada año, dice, más de 200 niños menores de 5 años no alcanzan su pleno potencial cognitivo y social. Lamentablemente, como lo expliqué en cuanto al enfoque inclusivo en las aulas regulares, no todos tienen acceso a tener una atención especializada, a tener un profesor sombra, a tener un docente de apoyo. Por lo general, las escuelas fiscales donde más niños con necesidades educativas especiales tenemos, solo cuentan con el profesor de aula y sumado a esto, 40 niños más de atender. Bueno, las familias y los cuidadores cuentan con formas sencillas y eficaces de garantizar el desarrollo óptimo de los niños, es lo que decía. Eh, Sobre todo mamita, que es la que está con el niño, pues ella tiene que tener acceso a una educación, a saber cómo puede estimular a su niño desde el contexto del hogar, no necesariamente siendo docente, sino con cosas sencillas en casa, por ejemplo, creando rutinas, desarrollando sobre todo la autonomía para así obtener un desarrollo pleno del niño. La bibliografía me he basado en este libro de Fiusa y Fernández, que son el texto base que tenemos, Las dificultades de aprendizaje, de González Eugenio, que es Necesidades Educativas Especiales, y en una guía didáctica de Zabaleta y Bone, Didáctica de Atención a las Necesidades Educativas Especiales de la UTPL. Esto es todo, estimada docente. Espero haberme hecho comprender y les agradezco infinitamente por su atención.